Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Bueno, y en otras noticias... Producción, ¿otra vez hizo corto la estufa? Tranquilo, amigo, no es sino llamar a EPM a tu puerta y listo, la solución que te arregla el día. Listo, todo quedó perfecto. Y recuerden que si necesitan instalación, mantenimiento y reparación de electrodomésticos y gasodomésticos, pueden llamar al 604-4444-800 o ingresa a www.epm.com.co/EPM a tu puerta. Este sí es un amigo que te arregla el día. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Este es su programa Educación al Día, que se emite todos los días a las 7:30 de la noche con repetición a las 12 del mediodía por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co. Ya están pagando los intereses de cesantías, ya se publicaron los decretos de incremento salarial y el de la bonificación. El decreto de los salarios es el 449 del año 2022, el de los educadores el decreto 450 y la bonificación está en el decreto 451. Esperamos entonces que el gobierno no ponga trabas para el pago actualizado y el pago del retroactivo con la mesada de abril del año 2022. Que no saquen excusa como siempre, las excusas tecnológicas, las fallas tecnológicas de plataforma. Seguiremos atentos también al cumplimiento de los demás acuerdos firmados el 6 de agosto del año 2021. El gobierno no quiere cumplir con la organización del cronograma para el curso de los 8.000, la convocatoria para ascensos en el escalafón, no quiere agilizar como debe ser en la preparación del proyecto de acto legislativo que modificaría el sistema general de participaciones y la apropiación de más recursos para la educación, salud, saneamiento básico, agua potable. De igual manera, el gobierno no materializa el pago del 4% de la bonificación pedagógica adeudado desde el año pasado, ni el pago de la prima proporcional, la prima de vacaciones de manera proporcional. Son incumplimientos del gobierno que está en sus últimos minutos y sabe que le está yendo muy mal políticamente frente a los sectores alternativos. Escuchemos qué nos dice el presidente de FECODE, William Velandia, sobre la publicación de los decretos salariales. Este es su programa Educación al Día. Este jueves 24 de marzo cumple el aniversario número 63, una de las organizaciones sindicales más importantes del país, como es la Federación de Trabajadores de la Educación. Esta organización ha librado importantes batallas en defensa de la educación pública para evitar que ésta sea privatizada. Asimismo, importantes batallas en defensa del magisterio, de sus intereses, que tienen que ver con un salario profesional y el estatuto único docente en el país. Desde la CUT Colombia saludamos el 63 aniversario de FECODE y deseamos larga vida a esta organización. Bueno, y en otras noticias,
Producción, ¿otra vez hizo corto la estufa? Tranquilo, amigo, no es sino llamar a EPM a tu puerta y listo, la solución que te arregla el día. Listo, todo quedó perfecto. Y recuerden que si necesitan instalación, mantenimiento y reparación de electrodomésticos y gasodomésticos, pueden llamar al 604-4444-800 o ingresa a www.epm.com.co/EPM a tu puerta. Este sí es un amigo que te arregla el día. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Este es su programa Educación al Día, espacio del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia, que se emite por la emisora virtual www.educacionaldía.com.co todos los días a las 7:30 de la noche, con repetición a las 12 del mediodía. Gracias al apoyo técnico sonoro de Fabián Henao Carmona y la dirección de Karina Andrea Arango Carbono. Hoy tenemos nuevamente como invitado especial al abogado José Eduardo Ortiz, quien nos habla sobre la recuperación del régimen pensional para los docentes 1278. Y doctor José Eduardo Ortiz, por favor, iniciemos esta importante jornada de ilustración para todos los docentes del magisterio. En el tema pensional, recuerden la recuperación del régimen pensional para los docentes del magisterio, para los docentes de la nueva carrera del 1278. Muchas gracias. Queremos, obviamente, de una manera sucinta, para no alargar esta explicación y entrar más bien a resolver las inquietudes que tienen los maestros, explicar un poco los antecedentes de este fallo que vamos a comentar hoy, contando un poquito cómo esa historia de los maestros, cómo lograron mantener un régimen pensional exceptuado. Un logro importante primero fue lograr que en la Ley 100 de 1993, que fue como la primera ley que trató de uniformar y cambió las reglas de juego en materia pensional, una ley promovida por el senador Álvaro Uribe Vélez en ese tiempo, que fue un golpe duro para los trabajadores. Sin embargo, los maestros, gracias a su organización, a su fuerza, a FECODE, a los sindicatos, en fin, que tenemos que reconocer que son un grupo muy importante que ha incidido en las decisiones políticas y jurídicas de este país, se logró que los maestros no se les aplicara la Ley 100. Entonces, en el artículo 279 quedaron excluidos de la aplicación de la Ley 100. O sea, por eso viene la palabra régimen exceptuado. ¿Qué quiere decir régimen exceptuado? De la aplicación de las reglas pensionales que se establecieron en la Ley 100 y en las leyes posteriores que la adicionaron o la modificaron. Ese régimen de los maestros, un hito importante fue la Ley 91 del 89. Y un hito bien importante para los maestros, porque esa ley que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sí, prácticamente recogió todos esos regímenes que existían de los maestros en cada entidad territorial hasta ese entonces, donde no había uniformidad en el pago de cesantías, de pensiones, en fin, y los asimiló a los empleados estatales que en cuanto al régimen pensional tenían en 1991. Entonces esa ley es fundamental por eso, porque sistematizó, digamos, el tema pensional de los maestros y además creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la nación para pagar las prestaciones económicas de los maestros, cesantías, pensiones, en fin. Entonces, fue una garantía y fue un gran avance esa Ley 91 de 1989. Y posteriormente, el otro gran punto importante fue haber logrado excluir de la Ley 100 a los maestros afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Y posteriormente, los maestros pues han tenido que sufrir los embates de esta política neoliberal
de los gobiernos, fundamentalmente iniciados en el año 2000 con el presidente Pastrana, donde se dio un golpe muy duro no solo a los maestros, sino a las entidades territoriales, al cambiar las reglas de juego de distribución de recursos entre la nación y las entidades territoriales. Se creó el Sistema General de Participaciones y con eso se disminuyó los ingresos para salud, educación y otras necesidades básicas de los entes territoriales. La nación bajó el valor de las transferencias. Eso se hizo con un acto legislativo de 2001 y en el magisterio se concretó con la famosa ley 715 de 2001, que es lo que Abel Rodríguez denominó la contrarreforma educativa, porque con el acto legislativo vino la ley 715 y con la ley 715 vino toda una serie de cambios en la carrera y de cambios en fin, en las condiciones laborales de los docentes. Y finalmente la presión dura para acabar con el régimen de los maestros se concretó en una medida del año 2003. En el artículo 81 de la ley 812 de ese año, finalmente se partió el régimen pensional de los maestros. Ese es fundamentalmente, y de ahí nace el trabajo que vamos a explicar hoy, porque se dijo que los maestros que venían vinculados antes de esa fecha, ¿sí?, del 26 de junio de 2003, se les respetaba el régimen pensional exceptuado de ley 100 que traía, pero que los maestros que se vinculen de ahí en adelante entrarían bajo el régimen de ley 100, excepto la edad que quedó en 57 años para la pensión de vejez para hombres y mujeres. El tiempo de servicio ya no era de 20 años, sino de 1.300 semanas y otras condiciones pues muy desventajosas que ya cubren a los maestros de la nueva carrera. Entonces, esos son como unos antecedentes que debemos tener en cuenta en esta lucha y recalcar también que la ley 715, a pesar de todas las dificultades que creó, hizo algo que fue benéfico para algunos maestros, y es que cerró el espacio a una vinculación vergonzante, violatoria de todos los derechos laborales de los maestros, como fue la vinculación a través de contratos. Esa ley, la ley 715, y prácticamente el acto legislativo de ese mismo año, determinó que los maestros que venían por contrato debían vincularse por provisionalidad y después regirse obviamente bajo las reglas de la nueva carrera, es decir, concursar para quedar en carrera. Pero se terminó definitivamente los contratos de prestación de servicios. Esa serie de vinculaciones precarias que tenían los maestros y que muchos las padecieron, vinculados por contratos, por OPS, por soluciones educativas, por horas cátedras, en fin, vinculados por tercerización a través de fundaciones, de cooperativas, de juntas de padres de familia, de juntas de acción comunal, incluso a veces de la iglesia, donde se burlaron el pago de salarios de ley, el pago de prestaciones sociales y sobre todo el pago de salud y las cotizaciones a pensión. Ahí con la ley 715 se reivindicó un derecho y se dice que en esa fecha, en el 2001, en Colombia había 50.000 maestros vinculados bajo estas formas ignominiosas de trabajo. Entonces, eso se acabó con la ley 715 y vino el problema. Muchos maestros que trabajaron por contrato, unos no se les respetó lo que decía la ley, que tenían que vincularse por contrato, por provisionalidad, ni siquiera se les respetó eso, y otros se los vinculó en provisionalidad, pero tuvieron que concursar. Y quien no superó el concurso,
pues prácticamente quedó por fuera del servicio. Con ese artículo 81 que partió el régimen en el 2003, hay una situación muy particular, que nosotros la venimos investigando, prácticamente trabajando desde el año 2005, y nos dimos cuenta de que la norma prácticamente, al decir que los maestros que venían vinculados a esa fecha se les respetaba el régimen anterior, le estaba reconociendo derechos a esos maestros que se habían vinculado de formas precarias, digámoslo así. Y entonces nos dimos a la tarea de empezar acciones jurídicas, precisamente demandas, pidiendo que se aplique el régimen anterior a maestros que, estando en la nueva carrera, habían trabajado antes del 27 de junio de 2003. Y esos son los resultados que se vieron y que nosotros los hemos dado a conocer a través de nuestro periódico. Lo explicábamos, muchos periódicos tratados de este tema. Creo que en el 2010, perdón, obtuvimos los primeros resultados favorables y de ahí empezaron a salir resultados favorables en juzgados administrativos, en tribunales administrativos del país, y se vino hablando de este tema hasta que finalmente un hito bien importante es esta última sentencia del Consejo de Estado que ustedes ya la conocen, que la comentamos y que hoy vamos a comentarla detalladamente y señalar los puntos más importantes con la intervención de nuestro compañero, el doctor Carlos Quispe, a quien saludo. Agradezco que nos acompañen. Mucha gente no lo conoce, pero eres un maestro. Toda la vida maestro, pensionado. Sí, de esos maestros destacados, un jurista consagrado y es el que dirige, tiene la dirección jurídica del equipo de las leyes. Entonces yo dejo ahí para cederle la palabra al compañero Carlos. Bueno, y en otras noticias, producción, ¿otra vez hizo corto la estufa? Tranquilo, amigo, no es sino llamar a EPM a tu puerta y listo, la solución que te arregla el día. Listo, todo quedó perfecto. Y recuerden que si necesitan instalación, mantenimiento y reparación de electrodomésticos y gasodomésticos, pueden llamar al 604-44-44-800 o ingresa a www.epm.com.co/EPM a tu puerta. Este sí es un amigo que te arregla el día. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. A ver, sí, para complementar la exposición que hace José Eduardo, es importante también recordar la historia, porque antes de la expedición de la ley 812 del 2003, en dos leyes del plan de desarrollo económico y social anteriores, prácticamente el régimen excepcional del magisterio ya había sido finiquitado, prácticamente se había terminado. Sin embargo, producto de decisiones de la Corte Constitucional, en dos oportunidades declaró la inexequibilidad de estas normas que daban por terminado el régimen excepcional del magisterio, siendo así como el gobierno, el Estado a través del legislativo, pues expide la ley del plan 812 para el periodo 2003-2006, y en su artículo 81 prácticamente da por terminado el régimen excepcional de prestaciones sociales del magisterio, pero con una connotación importantísima. Por eso es lo que se dice de que este es un régimen en marchitamiento, porque la redacción de la norma, el artículo 81 de esta ley, sí, garantiza a todos los docentes vinculados hasta antes de entrar a promulgar la ley 812, antes del 27 de junio del 2003, que se les respeta el régimen anterior. ¿Y cuál es el régimen anterior? El régimen anterior es lo que nosotros conocemos como el régimen excepcional contemplado o desarrollado por la ley 91 de 1989,
ley que además crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y realiza una sistematización del régimen pensional. Especialmente ahí contempla como derechos para las pensiones del magisterio, la Ley 33 de 1985 especialmente, y otras especies pensionales contempladas en los decretos 3135 del 68, 1848 de 1969. A partir de la misma expedición de la Ley 812, se generó toda una clase de interpretaciones. Es más, en el 2005 se profiere el acto legislativo 01, por la cual prácticamente modifica el sistema general de pensiones, pero a la vez también introduce como ya una norma constitucional es el respeto del artículo 81 de la Ley 812, en el sentido de que desarrolla las dos poblaciones o los dos regímenes que se deben aplicar a los maestros, es decir, el régimen pensional de los maestros vinculados por primera vez a partir del 27 de junio del 2003 y los vinculados antes de esta fecha. ¿Sí? El gran problema que se suscita y en la cual nosotros estuvimos muy atentos a la redacción, hicimos conversatorios en varias partes del país, es que advertimos que el artículo 81, ¿sí?, si bien es cierto, dividía en dos poblaciones prestacionales del magisterio, hablaba no de nombramiento, sino de vinculación. No discriminaba si los maestros fueron nombrados, fueron contratados por la figura de OPS, de soluciones educativas, etc. Y así fue como iniciamos a trabajar y en realidad pues creo que 2010-2012 tuvimos la primera satisfacción, ganamos en primera instancia, creo que la pensión de una docente que trabajó la mayoría del tiempo por la figura de la contratación. Consideramos de que a pesar de que la ley 715 produjo una masacre laboral, algo se rescató, porque los docentes que lograron continuar trabajando mediante la figura de contratación, otros cambiaron al sistema de provisionalidad y los que participaron en el nuevo concurso, ganaron el concurso y continúan trabajando, es el momento de que prácticamente con esta sentencia que se la ha venido comentando, especialmente en el video, pues hay bastantes posibilidades de que estos docentes vinculados antes del 27 de junio del 2003, pues se pensionen en el régimen anterior. ¿Cuál es el régimen anterior? Vuelvo a repetirles, es las clases de pensiones como la pensión de jubilación, corte ley 33 del 85, en la cual los docentes se pensionan con 55 años de edad, hombres y mujeres, y 20 de servicios. Pero también aquí hay que tener en cuenta que entran la pensión por aportes, corte ley 71 del 88, es decir, aquellos docentes que no pudieron o no pueden completar los 20 años, pero sí demuestran haber cotizado a Colpensiones, ese tiempo cotizado a Colpensiones, traducido en semanas, sirve para pensionarse. Entonces, en este caso, hay un problema, es con los hombres, porque los hombres, la edad de los hombres aumenta a 60 años y la de las mujeres permanece en 55 años. Pues repito, a esta pensión se la conoce como pensión por aportes. Entonces, pues, creo que esta decisión del Consejo de Estado es muy importante porque va abriendo camino, va aclarando las expectativas que tienen los docentes
de lograr una pensión con la garantía del régimen de excepción, porque yo creo que más adelante comentará el doctor Nelson las diferencias que hay con la pensión del Sistema General de Ley 100 de 1993. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.